Bienvenidos todos ustedes. ¿Qué tal? Saludos cordiales. En este tiempo que nos convoca, trataremos de abordar por estos minutos la tutoría número 7, capítulo 5 de la unidad didáctica modular, perspectivas filosóficas de la ciencia. El tema que nos ocupa el día de hoy tiene tres variables: la ética, la ciencia y la vida. O es decir, la ciencia, la ética, la vida. En estos términos, pues, sin duda, la interacción de la ética y la ciencia van a incidir de manera muy fundamental en nuestras vidas. Y es por este motivo que es necesario que la sociedad sea consciente de ello, lo conozca y lo moldee de una manera adecuada. Podemos decir que la ética trasciende todo lo que hacemos. Y por qué no, sin duda, también cómo hacemos ciencia. En este capítulo 5, ahí aparece en su pantalla la ciencia, la ética y la vida, que es el tema de fondo de hoy. Vamos a ocuparnos eh, de estas tres variables que son tan importantes y creo que vale la pena que se deben aclarar, sobre todo en relación a la vida, en este caso la ciencia y la ética. En esta unidad, en este capítulo, hay algunos objetivos que hay que conocer. En este caso, a grosso modo, a manera muy general, el planteamiento lo que se persigue es, primero, ver la naturaleza de la ética, comprender la diferencia lo que hay entre ética y moral, que muchas veces se han tratado de confundir, pero no es así. De acuerdo a este texto y a los textos de ética, siempre la moral hay una diferencia con la ética. Un tercer objetivo, pues las ramas, los ámbitos de la ética. Además, la práctica de la ética con la práctica científica de investigación, que es muy interesante en estos tiempos. La neutralidad valorativa y la crítica esbozada a partir de los experimentos con seres humanos. ¿Y por qué no con experimentos con animales también? Porque eso también tiene una implicación ética. Finalmente, ¿en qué manera la ciencia y de la ética hay una distinción, en este caso, en sus ámbitos de estudios y propósitos? En este capítulo se enmarcan a partir de 5 ejes importantes: el ámbito de la ética, los valores y ética de la investigación científica, neutralidad valorativa y los experimentos con seres humanos, la regulación y motivos del conocimiento científico, ciencia, mundo y fines de la vida. Esos serán nuestros ejes de análisis de manera muy básica en estos minutos. Aquí tenemos un marco conceptual muy básico para poder entender lo básico: la ética, valores morales, ética descriptiva, aplicada, etcétera, que de alguna forma pues nos arrojan comprender mejor el tema.
Para introducir este capítulo, en este caso, eh, para los 5 ejes, pues nada más y nada menos, los ámbitos de la ética, la investigación científica contemporánea con los valores, con la ética, etcétera, la ciencia, la ética y los fines de la vida. Y por supuesto, toda acción humana tiene que estar correlacionada con el respeto a la vida. Por lo tanto, la ética es una de las preocupaciones, estimados amigos estudiantes, preocupaciones principales más antiguas de la filosofía. Quizás su propio núcleo sea eso. Y ahí hemos podido ver de que en su primer planteamiento como ética, más o menos a la luz de los pensadores griegos, vemos como uno de ellos es Sócrates, por ejemplo. En este caso, los sofistas. La ética, la manera cómo se debe entender, la forma, lo que se debe llevar a cabo. La ética de la justicia, por ejemplo. Sin embargo, ya con Aristóteles y otras escuelas filosóficas como la estoica y los epicúreos, entre otros, la ética tiene un rumbo a enmarcar a otros ámbitos, como por ejemplo la biología, a otras ramas del conocimiento. Y creo que vale la pena que tengamos que amplificar en ese sentido. El tema como primer eje que queremos abordar rápidamente es el ámbito de la ética. En esta parte podemos describir, en este caso, por ejemplo, eh, el ámbito de estudio tiene fronteras muy cercanas cuando hablamos la ética con relación a, por ejemplo, a la política, por ejemplo, a la economía, por ejemplo, a la antropología, a la educación, al derecho. No obstante, la ética se relaciona también con las acciones concretas, en este caso los valores, los principios, las normas que guían nuestros actos. Todos estos son conceptos primordiales de la ética. También podemos describir que no todos los valores son de tipo moral, pues también hay valores científicos, valores estéticos, valores epistemológicos, etcétera, etcétera. Y en el ámbito estrictamente moral, podemos describir, mencionar, por ejemplo, la honestidad, la modestia, la legalidad, la serenidad, la solidaridad, como algunos ejemplos. De esto podemos deducir que la ética es una reflexión, nada más y nada menos, del buen vivir, de los individuos, y no solamente de los individuos en sí mismos, sino también en relación a la sociedad. En esta parte, el texto nos hace, ah, nos lleva, nos invita a diferenciar la moral y la ética. ¿Qué es realmente la diferencia entre ambas? Solamente por definir, por ejemplo, la moral es el conjunto de valores, costumbres y normas que guían y permiten juzgar los actos humanos propios, ajenos, como buenos o malos.
En otras palabras, podríamos decir que es un fenómeno social presente en toda cultura o grupo. Por su parte, la ética es el estudio filosófico de la moral, supone un ejercicio de reflexión crítica acerca de la moral, en especial del modo en que este o ésta se adopta y se justifica en una sociedad. Podemos resumir de esta forma que la moral es la práctica de la ética y la ética es la normativa de la moral. Con esto podemos ya decir de que la ética y la moral, pues, son dos términos que no son lo mismo, pero que funcionan de una manera complementaria. Dentro de la ética, pues se inscriben otras ramas, dimensiones, especialidades, en este caso, por ejemplo, la axiología. El área de la filosofía dedicada a los valores. La ética descriptiva, las prácticas morales de diversas culturas. La ética normativa, como tal, intenta cuáles son los elementos sobresalientes que fijan la moralidad de los actos humanos a través de las culturas. La ética aplicada a los sin fines de temas diferentes, diversos de conocimientos concretos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, por ejemplo, como ética de la educación, del derecho, de la informática, etcétera, etcétera. Y finalmente, la metaética, su objeto de estudio con las teorías éticas, donde analiza la estructura de estas teorías, la argumentación moral en general. Amables estudiantes, aquí podemos hacer un ejercicio pequeño de acuerdo al texto. Yo lo pongo como una pregunta orientadora o como una discusión. Por ejemplo, contestar estas tres preguntas. El sistema de tutela hacia las mujeres implementado en Arabia Saudita. ¿Cómo se relaciona esto? Este sistema con la ley islámica basada en el Corán, defendida por los grupos fundamentalistas y radicales. ¿Está de acuerdo con que políticas públicas esta naturaleza se fundamenten en principios religiosos? Explique las razones. Solamente que quiero aclarar de que no en todas las culturas se percibe lo que es bueno aquí en nuestra cultura occidental, latinoamericana, puede ser que para otro lado sea otra concepción diferente. Yo creo que los términos, los conceptos que se hacen no son lineales, sino son cíclicos, contextuales. Finalmente, hasta aquí ha sido el tema en el ámbito de la ética. Muy bien, estimados estudiantes, en estos momentos vamos a ocuparnos del segundo eje del capítulo 5. Como ya habíamos mencionado, el tema de fondo que es ética, ciencia y vida. En este segundo eje, los valores y ética en la investigación científica, es uno de los temas de gran trascendencia en el tiempo actual, donde uno tiene que tener en cuenta muchas cosas en todas las áreas de la vida. Pues la ética
cuando se enmarca dentro de la investigación, de la búsqueda científica, esto implica realmente la aplicación de principios éticos fundamentales a una variedad de temas que implican y organizan la búsqueda, incluyendo la búsqueda científica. De ahí que el autor nos va a llevar a contemplar algunas incidencias de alguna forma que exceden a la ética. Ustedes saben muy bien de que la ética es una acción humana y toda perspectiva filosófica, toda acción humana tiene una implicación ética, una implicación moral. De ahí que es interesante abordar este tema y veamos algunas ideas que arrojan el texto. En la ciencia, al igual que en toda actividad humana, un grupo de valores y de máximas se encuentran asociados a la manera que debe desarrollarse la actividad como tal. En este sentido, por ejemplo, estamos hablando, uno de los ejemplos, los valores epistémicos. Describen el buen camino que debe seguir la ciencia en tanto actividad explicativa. Otra manera de reflexionar también es que en muchos ámbitos de la sociedad, la práctica científica genera prestigio y fama, junto con ello recursos económicos para su financiamiento. Esta es la razón por la cual encontramos algunos casos de científicos que recurren eh, lamentablemente a manejos deshonestos en sus investigaciones. Al final, pues habrán algunas preguntas orientadoras con respecto a este tema. Además, podemos decir de que los valores, en este caso, tiene o se inscriben a partir de valores internos y valores externos. En este caso, los valores internos dictan las pautas de comportamiento que deben seguir los investigadores en la gestión, en la producción, en la divulgación de los hallazgos y de las teorías científicas. Y dentro de los valores externos se vinculan con el impacto de la aplicación de las teorías, de las investigaciones al mundo o la sociedad, en este caso particular. Otro de los aspectos, por ejemplo, podemos mencionar, como dice el texto, como ejemplos recientes de que hay exceso del manejo de la actividad científica en la investigación. Puede destacarse el caso científico coreano, en este caso Wang Hu-suk, y el de la bióloga española Susana González. En la historia de la ciencia han existido fraudes científicos muy conocidos, tristemente afamados. Entonces, con estas acciones es interesante mencionar también otros tipos, como por ejemplo de desviaciones, la interpretación abusiva de datos, en este caso. Falsificación de datos que cuadren con la hipótesis de partida. La fabulación de datos y descubrimientos. Los famosos plagios de trabajos ajenos. Hoy en día, este tipo de códigos
están muy extendidos en el ámbito académico. Así, por ejemplo, en la UNED, en la UNA, se tipifica y se sancionan casos de fraude y plagio. Pues sobre todo en el trabajo académico, pues estamos hablando académicamente, en trabajos como de tesis, trabajos de investigación, etcétera, etcétera. Mucha de la investigación científica en el ámbito médico también, la industria, en este caso farmacéutica, la cosmética, por ejemplo, emplea varios tipos de animales en sus pruebas. En la mayoría, ratones son sometidos a prácticas que pueden causarles dolor y sufrimiento. En este tipo de prácticas científicas que suelen calificarse como poco éticas. Y bueno, con todas estas incidencias, podemos nosotros hacer una discusión. ¿Qué les parece? Y creo que vale la pena que tengamos en cuenta aquí, a manera de una pregunta central. Por ejemplo, cuando hablamos eh, de ética y de investigación, o también podemos relacionar la ética con respecto a relaciones eh, de países, etcétera. Una pregunta que podemos hacernos es, ¿qué son valores dominantes? ¿Hay conciencia de eso? Por ejemplo, los valores dominantes como el consumismo. La, Hay temas, aparte de esto, hay temas como la obsolescencia programada. Como ya lo hemos mencionado, la experimentación animal en la industria farmacéutica. También el oscuro mundo de la moda barata. Las relaciones de comercio internacional de naciones ricas y pobres. A manera de pregunta para reflexionar, ¿qué relación tienen esta temática con la moral y la ética? En tiempos muy difíciles, donde el tema de la ética se ha ido en disminución, creo que vale la pena eh, tener una acción de regenerar la ética para que haya un compromiso científico, para que haya un compromiso político, para que haya un compromiso humano. Bueno, hasta aquí ha sido el tema número 2, y esperemos que les haya aclarado alguna duda con respecto a este tema. Bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el capítulo 5, respecto de la ética, la ciencia y la vida. En este espacio vamos a ocuparnos sobre el tercer eje de este capítulo, que es la neutralidad valorativa y experimentos con seres humanos. ¿Hasta dónde la ciencia es libre, eh, libre de la ética? ¿La ética tiene incidencia en la ciencia? Honestamente, pues realmente que no. La ciencia no está neutra frente a la ética.
En este caso particular, pensar a la ciencia como una actividad moralmente neutra significa que la ciencia por sí misma no es buena ni mala, y de ahí su neutralidad. No obstante, si es una actividad en relación a una investigación científica, ya tiene implicaciones éticas, implicaciones morales. Por lo tanto, el conocimiento científico no es malo ni bueno por sí mismo, es bueno si se emplea para crear compuestos para uso médico y malo si se emplea para el desarrollo de armas químicas, para el desarrollo de armas atómicas, de exterminio, de genocidio, etcétera. Del mismo modo, la ciencia y la tecnología no pueden ser consideradas como actividades neutrales, sencillamente porque la ciencia y la tecnología son actividades, actos humanos, y todos los actos humanos este, tienen sus implicaciones éticas. Podemos ver un ejemplo, de acuerdo al texto, un ejemplo, y es precisamente que se dio en la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler. Uno de los componentes más importantes de la ideología nazi consistía en la noción de que la raza alemana debía o debería depurarse y mejorarse. Para ello, el régimen de Hitler recurrió a prácticas muy extremas, eugenésicas, en otras palabras, ideológicas, y eutanásicas. Pues estos procedimientos frente a la ética eran extremos para poder hacer mal a la humanidad. Bajo el eufemismo, como ya hemos mencionado, de la eutanasia, los militares, militares alemanes iniciaron en 1939 el exterminio de niños y adultos discapacitados, usando el eufemismo de la eutanasia. Eutanasia desde el punto de vista médico es un procedimiento de asistencia de una muerte asistida, pero con la voluntad mayormente de la persona que está moribunda. Esos experimentos consistían en la aplicación del gas mostaza a personas detenidas en el campo de concentración. Entonces, podemos ver otros actos atroces o que se llama de atrocidades, como por ejemplo los médicos nazis más reconocidos por haber llevado a cabo este tipo de prácticas, como Simon Rascher y Joseph Mengele. Es quizás el más conocido por los estudios sobre la hipotermia. Debido a sus terribles actos, fue apodado como el ángel de la muerte. También conocido por sus investigaciones con gemelos, a los cuales sometía a barbaries de todo tipo. Producto de estos horrores que no tienen
al rato algún nombre específico. Escándalos extremos cometidos en nombre de la ciencia, se proclamó en consecuencia el Código de Nuremberg, en el cual un grupo de naciones pretendía establecer una serie de principios y normas que deben regir cualquier investigación con seres humanos. Interesante. Podemos, a la luz de este acontecimiento mencionado, podemos preguntarnos como una manera de reflexión, ¿qué reacción tendría usted en la aplicación de eufemismos para aplicar exterminio humano desde el punto de vista de la ética? ¿Hay razón a aplicar la eugenesia a costo del deterioro físico del ser humano? Creo que ninguno de estas acciones, estos actos que se cometieron, no tiene una manera de explicación desde el punto de vista de la ética con buenos actos. Seguramente que detrás de esto se escondían otros intereses. O dentro de la bestialidad, dentro de la torpeza humana, como dijo un filósofo astrofísico, Carl Sagan, hay dos cosas que existen o que podemos pensar en la actualidad. Uno es la maravilla del universo y otro es la estupidez humana. Bueno, hasta aquí podemos dejar ya las ideas, ojalá que les pueda ayudar en torno a este tercer tema tan conflictivo, y ustedes pueden hacer otros ejemplos, lo que hay en nuestra época presente. Bien, vamos por el cuarto eje de este capítulo 5. De acuerdo a lo que ustedes ya seguramente lo han leído ya más de una vez, y cuyo tema es la regulación y motivos del conocimiento científico. En el anterior tema se pudo demostrar y evidenciar donde algunos actos, como en la Segunda Guerra Mundial, en este caso, tanto la eugenesia y la eutanasia, sirvieron para justificar, para cometer atrocidades. Adolfo Hitler fue el promotor de toda esta ideología, este sometimiento de torturas, etcétera, sin control reglamentario, sin control ético, todo para fines muy particulares, no para el bienestar humano. Ahora viene una pregunta: ¿qué papel juega la ciencia en la ética? Frente a esta situación de situaciones de atrocidades, de situaciones inhumanas, como lo fue en la Segunda Guerra Mundial. En este caso, la eugenesia como ideología y la eutanasia
un tipo de eufemismo para exterminar tanto a los niños como a los ancianos. No tenía otra intención, no tenía intención de llevar a cabo una muerte asistida, sino fue un exterminio contra la voluntad. La ética de investigación científica es una rama de la ética y por lo tanto de la reflexión filosófica de la moral. La ciencia que se ocupa de la moral y la conducta humana relacionada con la moralidad, que ofrece los principios de conducta moral que deben ser observados en el campo de la ciencia. Esto es muy importante, que debe haber una restricción, un control ético, porque ya hemos dicho en anteriores temas, en exposiciones anteriores, de que las acciones humanas tienen implicaciones éticas y morales. Entonces, ¿qué hace falta frente a estas situaciones? El autor de este texto pone la regulación y los motivos del conocimiento científico. Precisamente aquí, en este texto, es lo que el autor comienza a darnos, a compartirnos con Nicholas Rescher, que plantea un enfoque de principios, tres principios principales, o podrían ser tres enfoques principales: la panregulación, que no es más que el enfoque que concibe el conocimiento como objeto de control social. Dejar hacer, no habría restricción sobre la investigación humana y la industria del conocimiento. Bueno, la palabra restricción, pues claro, el conocimiento es cada vez más superlativo, es como una escalera que está de menos a más. Pero eso no da a entender de que no se pueda regular. En este caso, el conocimiento, la investigación científica, es una acción humana y por lo tanto debe estar bajo el estándar del perímetro ético. El centrismo u opción moderada debería condicionarse por criterios como el bien general o las constricciones de tipo ético. Bueno, hay muchas expectativas, podrían haber muchos enfoques, pero podríamos pensar, frente a esas situaciones atroces que se han cometido a través de la historia, no solamente en la Segunda Guerra Mundial, sino también en otros momentos, eh, cometiendo eufemismos para tener otros propósitos. De ahí que la ética de la investigación debe estar basado en principios. Otros dicen de que esos principios debe estar regida, por lo menos, básicamente, el respeto por las personas. Tiene que haber beneficencia.
tiene que mediar la justicia, la equidad, el respeto a la vida, como requisitos fundamentales para la investigación o la ética de la investigación. Entonces, podemos ir mencionando que la ciencia no debería investigar todo aquello que esté a su alcance. Un ejemplo es la clonación humana, un tema que ha generado gran preocupación internacional y también discusiones habidas por haber desde el punto de vista moral y ético. Entre los ejemplos que se señalan, en este caso, en el texto, es la experimentación no consentida en seres humanos. Por ejemplo, infligir daño a animales, experimentación con fetos humanos, entre otros. Para resumir esta parte, la ética de la investigación científica, que es un accionar humano, debe estar controlada, regulada por la ética, del cual se exige y se solicita cualquier acción humana que debe haber dentro de la investigación científica un compromiso científico. Y cuando hablamos de un compromiso científico, tiene que haber una regeneración ética. Y para que haya una regeneración ética, tiene que haber una conciencia. Pues no solamente de que investigar solamente por investigar, por supuesto que la investigación no tiene límites, pero sin embargo, bajo el límite, el respeto que ya hemos mencionado a las personas, la beneficencia societaria, la justicia, etc. Yo creo que finalmente podemos ir pensando de que a partir de estos presupuestos, la ética de la investigación en estos parámetros requiere un reflexionar a conciencia. Entonces, aquí podemos mirar o preguntarnos qué es un compromiso científico. Cuando se tiene que hacer una ética de la investigación, no tiene por qué desconocer los efectos. No tiene por qué perseguir con fines particulares. Desgraciadamente, el día de hoy, estamos en un mundo, en una época del individualismo, del narcisismo, donde el ser humano pareciera que es un objeto. Ya no es sujeto de su propia historia. Frente a esta situación, hace necesario una regeneración ética dentro de la ciencia, dentro del accionar humano. Espero que estas ideas les ayuden a ustedes en esta cuarto eje de este capítulo 5. De esta forma, vamos ya llegando al final
de los ejes temáticos del capítulo 5 de esta tutoría número 7. Estimables estudiantes, este último eje tiene que ver la ciencia, mundo y los fines de la vida. El tema anterior pudimos ver eh, la ética científica o la ética de la investigación tiene que estar regulada por ser un acto humano, y los actos humanos o todo acto humano tiene implicaciones éticas morales. Por lo tanto, pueden haber muchas opciones alternativas. Sin embargo, ya es sabido de que la investigación científica siempre debería estar sujeta al respeto de los seres humanos, la beneficencia, el bienestar de la colectividad del ser humano, y finalmente tiene que tener un propósito de igualdad, de equidad, de justicia. Yo creo que estos principios son profundamente fundamentales para determinar una búsqueda científica. Como decíamos, de que el mundo de hoy se vive en una época del narcisismo, del individualismo. El proverbio o el refrán, en un tiempo de sálvese quien pueda, lamentablemente. Sin embargo, dentro de este panorama oscuro, de alguna forma, del egocentrismo humano, asidos del poder, donde ya cuando el poder está ensimismado, no reconoce lo que son parámetros de la ética. Por lo tanto, es de reflexionar de que la investigación científica tiene que tener un compromiso científico. Y cuando se habla de un compromiso científico, tiene que haber una regeneración ética. Y para haber regeneración ética, tiene que haber un espíritu de conciencia. En este caso, no de unos pocos, sino la integralidad de sus actuantes. Este último tema tiene que ver otra discusión donde muchos autores eh, prominentes, como el filósofo Sam Harris, en su libro La ciencia puede ser una guía de los valores morales, entre muchos otros que defienden de que la ciencia puede llegar perfectamente a ser una guía moral. Ya con eso pareciera que estamos llegando a una contradicción, porque básicamente, si nosotros podemos mirar de que en este caso podemos decir de que los valores morales, ponga atención, los valores morales no se pueden medir, no son hechos científicos. Si bien es cierto, son acciones humanas, tal igual como la ciencia es una acción humana, pero podríamos pensar desde este punto de vista que los valores morales no son hechos científicos.
no pueden ser probados, no pueden ser medidos de alguna forma. Entonces, ya comenzando por ahí, ya podemos decir de que la dificultad para que la ciencia sea una guía moral. Más bien todo lo contrario, la ciencia tiene que estar sujeto a la moral, porque la moral es pues, un accionar, un tema transversal a las acciones humanas. Y cuando hablamos de ese punto de vista, pues realmente, pues hay que tener en cuenta de que todo accionar humano tiene que estar medido por un código moral, por una normativa. De lo contrario, pues creo que ya nos vamos al otro lado, al límite de la bestialidad, del, del extremismo, del eufemismo y tantas cosas, adjetivos que podemos decir. Entonces, a partir de ese presupuesto, se cree que no se puede llegar a una conclusión de que la ciencia sea una guía moral. Siendo que hay varios autores, de incluso este mismo que mencionamos, Sam Harris, en su libro que la ciencia puede ser una guía moral. Entonces, a partir de este mm, pronunciamiento, podemos decir o podríamos decir que la ciencia no puede guiar los fines de la vida. ¿Por qué? A pesar de que hay muchos filósofos y pensadores que han querido y quieren otorgarle a la ciencia este papel, el papel de guía moral. Hoy en día es posible encontrar, por ejemplo, disputas polémicas en personalidades científicas, religiosas, que dirigen sus ataques contra representantes y autoridades del bando contrario. Entonces, las teorías de la ciencia que explican el fenómeno de la vida son mucho mejores que las que puede brindar cualquier religión. Bueno, la religión es un conjunto de creencias mucho más cercanas al ámbito moral de las personas, ¿verdad? En este caso, antes que una fuente de explicación de los fenómenos naturales y sociales. En este caso, la moral y la ciencia tienen fines específicos. No se les puede mezclar. Ellos son acciones humanas que tienen su límite de funcionamiento, de su papel que hacen. Pero a la luz de estos planteamientos, pues realmente la ciencia no puede llegar a ser guía moral. Podríamos también decir, la religión no puede catalogarse como una guía moral, porque desde ese punto de vista, no todas las religiones persiguen el bienestar del ser humano. Hay religiones que siguen una ideología
muy particular, individualista, etcétera. Y eso, pues, pierde la funcionalidad para decir que el respeto, para decir, en este caso, la igualdad, la justicia. Muchas veces la religión se ha manipulado. Ejemplo, la época de la colonia, la religión se manipuló tanto para poder reprimir, para poder matar, etcétera, etcétera. Este, Siguiendo adelante con las ideas de este texto, Perspectivas filosóficas de la ciencia, en el capítulo 5, estas discusiones morales corresponden a pensar en la vida humana desde una perspectiva integral. Sería interesante a partir de este paradigma, no desde un punto de vista lineal, de un punto de vista particular, más bien en cuya labor puede sernos de gran utilidad la filosofía, pero desde una perspectiva integral. ¿Y por qué no decirlo de una perspectiva contextual, cíclica? Porque vemos de que el ser humano no es lineal, es cíclico. De ahí que la ciencia puede servirnos para muchos de estos propósitos y constituirse en nuestra mejor aliada, pero desde el paradigma de la perspectiva integral, no unilateral, instrumentalismo, no a partir de los valores dominantes que se hablaron en otros apartados anteriores. Esos valores dominantes, por ejemplo, como el consumismo, eh, entre otros, podemos ver que en el fondo no hay otra cosa que la intencionalidad particular. Bueno, pues mis estimables estudiantes, para ir un poco cerrando estas 5 temáticas de este último tema, tanto la ciencia, en este caso, la ciencia, la ética, tiene que estar de la mano para respetar la vida. Eso es la finalidad en último caso. La vida, el derecho fundamental de los seres. Podemos llegar a reflexionar algunas preguntas, par de preguntas. ¿Puede la ciencia y la moral encontrar una base común? ¿Pueden trabajar con sus objetivos hacia la preservación de la vida, el respeto a la vida, la justicia de la vida? Pero que una de la otra, en este caso, con la discusión de que la ciencia sea una guía moral, ya se está prestando a polémicas de mucho nivel, de mucha complejidad. ¿Puede la ciencia ser una guía moral? Bueno, eso lo dejamos a la discusión de todos ustedes. Y como dice el texto, la guía moral, ¿puede ser una guía moral? Bueno, depende. Si la ciencia está perfilado bajo parámetros colectivos de bienestar, pero al fin y al cabo, la contradicción es que los valores morales
no pueden ser medidos ni verificados, no son hechos científicos. Muy bien, vamos a terminar haciendo unas conclusiones finales al capítulo número 5, donde hemos estado por unos minutos haciendo comentario. Podemos concluir de que el ámbito de la ética, pues hay una serie de ámbitos, tanto de carácter normativo y de carácter práctico. Ahí está la diferencia, en este caso, la moral y la ética. También surgen problemas éticos como el fraude científico, el uso de animales para la experimentación. En este caso, usar eufemismos para otros fines como la eugenesia y la eutanasia. Y aquí es precisamente la dimensión externa que tiene que ver con el impacto moral de las investigaciones científicas. Finalmente, una distinción entre la finalidad de las ciencias y los fines de la vida. Seguimos planteando, seguimos haciendo hincapié de que estos dos, tanto la ética y la ciencia, deben estar al servicio de la vida. Deben estar dentro del respeto del ser humano. Deben estar dentro la equidad, la justicia, en este caso el bienestar humano. Amables estudiantes, hasta aquí ha sido nuestro estudio de esta tutoría número 7, capítulo 5. Espero que les haya servido todo este recorrido de los 5 ejes temáticos del capítulo 5. Que lo pasen muy bien.